Bueno, la noche de hoy nos acompaña el analista y abogado Enrique Guillén y el concejal recién electo del municipio Chacao, Alfredo Jimeno, quien también es parte del equipo nacional de Voluntad Popular y coordinador del estado Miranda para ese partido. Buenas noches, bienvenidos. Gracias, Adri. ¿Cómo están? Tienen que estar contentos porque después de lo que vemos aquí de estos resultados electorales, de eso quería empezar a hablar con ustedes. ¿Cuál es la lectura, en el caso de Alfredo, de la oposición y que tú como dirigente nacional de Voluntad Popular, que le da la oposición a lo que fueron los resultados de este domingo? Bueno, primero que todo un saludo a las personas que nos ven. Ciertamente creo que el domingo el pueblo se expresó con unos niveles de participación altos, no los esperados, pero sí mejores que lo que mucha gente estaba aspirando, ¿no? Incluso apostando, había gente que apostaba a la desmovilización, el gobierno estaba apostando a que no hubiese una participación masiva. Creo que lo hubo en muchos espacios, pero también lo importante es que se recuperaron espacios de poder que estaban en manos del gobierno y hoy están en manos de la oposición. Sin duda el ejercicio democrático del domingo, basado en las primarias y la legitimidad que tenían esos liderazgos, pues hizo mella en el gobierno y bueno, en el caso de Voluntad Popular logramos obtener 18 alcaldías a nivel nacional. 18 alcaldías que no son el lomito, no son las alcaldías peleadas por la oposición, son alcaldías, de esas 18, 16 se las arrebatamos al gobierno. ¿Cuáles son esas alcaldías? Me refiero específicamente al caso de Maturín, Píritu, te las leo rapidito, Mario Briceño Iragorri en Aragua, Guasdualito en Apure, ¿sabes lo que significa Guasdualito? Socopó en Barinas, Upata, Chaguaramas, Mucuchíes, Marigüitar en Sucre, Guásimos, Ureña, San Cristóbal y Torbes en Táchira, y Valera, que es Isnotú en Trujillo. Es decir, y Miranda, que es el Dividivi. Y Dividivi también nos metimos. Es una comunidad bien roja. Donde, oye, no se había hecho un gran esfuerzo por parte de la oposición para recuperar esos espacios y hoy ciertamente el cambio está llegando a esas comunidades porque se dan cuenta que es un gobierno pues cada vez más corrupto y que cada vez está alejando del pueblo y que no está buscando la solución a ellos, sino que está, lo que uno puede percibir es que está en cada momento pues generando más riqueza solamente al entorno de los enchufados y no al pueblo que padece todas las calamidades que nosotros conocemos. Enrique, vemos esos resultados, vimos los números que yo leí en la primera parte en lo que hoy era noticia, pero por otro lado vemos un gobierno con varios voceros dando un mensaje absolutamente distinto. Incluso vemos a Enrique Capriles como líder de la oposición retando literalmente al presidente Maduro a que se vuelvan a medir en unas elecciones limpias porque se está apalancando en estos resultados. Pero ¿cómo paliar precisamente ese discurso en este tema de que no hay medios, de que la oposición, son muy pocas las ventanas donde una persona como Alfredo puede hacer la reflexión que acaba de hacer y explicarle al venezolano cuáles son los verdaderos resultados y cuál es la verdadera lectura de lo que sucedió el domingo? Bueno, en esto está pasando como lo del medio vaso de agua lleno o vacío, ¿no? Desde mi punto de vista, el resultado es muy favorable para la oposición. Hay que recordar que el tema de perder una elección desmoraliza y volver a transmitirle a la gente un entusiasmo es algo muy complicado. Lo vimos después de las presidenciales con Chávez, las elecciones de gobernadores, bueno, fueron prácticamente un desastre. Si la oposición evalúa objetivamente, sin estos calores, el resultado yo lo veo muy positivo. ¿Por qué? Porque se mantienen posiciones, se alcanzan nuevas posiciones, se preserva este mensaje en la lucha de que el país está dividido en dos toletes y que por ende las políticas de Maduro son desatinadas al decir que hay una pequeña burguesía parasitaria, un grupo que está intentando la guerra económica desde Miami, ese tipo de planteamientos que son ajenos a una realidad que demuestra un país dividido en dos partes. Entonces, por ahí hay algo muy, pero muy favorable para la oposición. Claro, la propaganda del gobierno permite a través de sus medios adoptar otros parámetros. Por ejemplo, ganamos más alcaldías, o el PSUV está por acá, pero ellos no le pongan los partidos pequeños del interior, entonces tenemos mayor porcentaje. Claro, la oposición tiene retos. Hay gente ahora un poquito disconforme con el tema de que Maduro pasa el problema de la legitimidad porque al aceptar estos resultados entonces y estas victorias, entonces el tema de la presidencia o de ese 1 punto tanto de Capriles
no se justifica, pues ya pareciera que sobre eso hay que pasar página y que eso ya no es un tema, y eso a muchas personas de la oposición les preocupa, el ceder terreno en estos aspectos, ¿no? Que sienten que es como una pérdida en la lucha. Pero vuelvo y te repito, esto en las semanas o en los primeros meses se va a ir decantando para ver toda esa evaluación, ¿no? Tenemos todavía voceros que están insatisfechos con las pérdidas colaterales, como es impugnar o seguir manifestando que Maduro no ganó las elecciones en abril. Ahí hay algunas cosas, el mismo tema del CNE ya pasa por una situación del ventajismo, pero no por un tema de transmisión o manejo científico de la data, sino por el tema del ventajismo. Eso yo creo que se va a venir decantando el próximo año. ¿Qué opinión, Alfredo, te merece eso? Precisamente lo escuchaba esta mañana a Schemmel diciendo que con estos resultados, que además para él vanaglorian al gobierno y es el gran triunfador de este proceso, ya queda de un lado la tensión y el conflicto con el tema de la legitimidad del presidente Maduro. Enrique dice que, bueno, en buena parte eso es así. Quería saber cuál es tu opinión, sobre todo porque Voluntad Popular ha tenido una política muy de calle y voto. Entonces, y porque, bueno, vimos como Leopoldo López dice que efectivamente el 14 de abril Maduro no ganó. Es que yo creo que lo que pasó el 8 de diciembre está más allá de lo que dice Enrique, que ciertamente tiene una correlación con lo que pasó el 14 de abril, pero un tema es lo local y otro tema, pues, mucho más importante, es lo nacional. Lo nacional está ahí, estaba en stand-by ahorita para el 8 de diciembre, pero eso sigue estando. La ilegitimidad de Maduro sigue estando en la palestra, porque no podemos olvidar que el 14 de abril pues el pueblo se manifestó contundentemente. Enrique Capriles decía, bueno, que el país no le pertenece a nadie. Sin duda eso es así. Y creo que las expectativas que teníamos con esta elección del 8 de diciembre no era ganar la mayoría de las alcaldías, es ganar la mayor cantidad de alcaldías donde estuviese la mayor cantidad de población electorado, de mayor cantidad de habitantes. Eso también manda un mensaje. El hecho de que ganásemos, por ejemplo, que la oposición recuperase Barinas, es un mensaje muy importante. Recuperamos Barquisimeto, Valencia, Mérida, Maturín, sitios donde antes el chavismo tenía una presentación muy fuerte. Pero ¿qué pasa con el tema de Maduro? Que el gobierno pues ahora trata de meter eso bajo la alfombra, pero la oposición, ya depende de nosotros, permitir que eso sea así. Yo creo, y como dice Leopoldo, que no tenemos que buscar una salida democrática, constitucional, para salir de Maduro, vale la redundancia, antes de los 6 años. Y la Constitución es clara, tienes 4 o 5 opciones, y eso viene a partir del mes que viene a empezar a dirimirse. Hay personas que plantean la constituyente, otros plantean la enmienda, la reforma y otras tantas, pero yo creo que hoy pues la radiografía del país cambia, pero sin embargo el norte sigue siendo el mismo. Sigue siendo el mismo, incluso, como decía antes, recuperando espacios de poder que hoy están en manos de la oposición.